tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con los temas del linfoma. El día de hoy me corresponde la charla del linfoma folicular. Me coordinó la sesión la doctora Isabel Lastra. Yo soy Maritza Aragón y soy residente de hematología. Y pues vamos a comenzar con la sesión. Como generalidades, pues el linfoma folicular es un linfoma indolente, es el segundo linfoma más frecuente. Este se origina a partir de células B del centro germinal y se caracteriza por la proliferación de folículos neoplásicos compuestos por centrocitos y centroblastos que pues van a expresar marcadores CD20, CD10, BCL6 y BCL2. Justo estos centrocitos y centroblastos son los que van a ser los que van a ayudar a graduar histológicamente este linfoma y pues posteriormente veremos la importancia del grado histológico de esta patología. Inicialmente la clasificación Rappaport pues lo clasificó como un linfoma nodular, posteriormente la Working Formulation lo clasificó como un linfoma de células del centro del folículo y pues la última clasificación de la OMS ya lo clasificó como un linfoma folicular con los grados histológicos que les iré comentando posteriormente. Como les había mencionado, pues es el segundo linfoma no Hodgkin más frecuente. Se presenta aproximadamente del 20 al 35% de todos estos linfomas no Hodgkin. Es aproximadamente 70% de los pacientes que tienen un linfoma no Hodgkin de bajo grado pues presentan este tipo de linfoma. La edad media de presentación es a los 60 años. Aproximadamente 85% de los pacientes tienen la translocación 14-18 como alteración citogenética. Al diagnóstico, aproximadamente 70% de los pacientes van a presentar infiltración a médula ósea y aproximadamente 2 al 3% de los pacientes con este diagnóstico pues van a tener una transformación a un linfoma difuso de células grandes B. Y vemos que la incidencia de esta patología va en aumento. Aquí les puse un reporte epidemiológico de Francia, sin embargo, pues podemos ver la importancia o el incremento de esta patología en los últimos años. Si lo comparamos con la LLC o el linfoma difuso de células grandes, podemos ver que el aumento, tanto en población femenina como masculino, pues ha ido en aumento en los últimos años, sin que se sepa la causa pues específica de este incremento de la incidencia. Independientemente de que no se sepa por qué ha habido un incremento en la incidencia de esta enfermedad, si es por factores ambientales o cuál sea la etiología que esté ocasionando este incremento en su incidencia, lo que sí se puede conocer, lo que sí se puede ver es que ha habido un incremento importante en la supervivencia en los pacientes con linfoma folicular. Este gráfico pues es un reporte del MD Anderson en donde ven el incremento en la supervivencia global de estos pacientes conforme los años, sobre todo el incremento en la supervivencia global pues más exponencial o más importante se puede ver en las últimas décadas, que son pues las rayitas amarillo y naranja, en donde podemos ver este incremento importante respecto pues a las décadas de los 50. Esto, dado que ha habido un incremento en la incidencia, pues ha habido mucho más investigación de esta patología, ya se conoce más la biología de esta enfermedad y esto ha llevado pues a que haya nuevas estrategias de tratamiento y al implemento de la inmunoterapia en esta enfermedad, sobre todo la inclusión del rituximab al tratamiento de este linfoma. En cuanto a la etiología, pues no está bien esclarecido cuál es la etiología que ocasiona pues este linfoma folicular. Sin embargo, hay ciertos factores de riesgo que pudieran estar asociados con el desarrollo de esta patología, como es la inmunosupresión, trastornos autoinmunes, el estar expuesto a herbicidas o pesticidas,
el tabaquismo y ciertos virus se relacionan a esta patología. Bueno, les había comentado que este linfoma se caracteriza por la traslocación 14-18, que está presente aproximadamente en un 85% de los pacientes. Este primer paso de la linfomagénesis ocurre dentro de la médula ósea durante la linfopoiesis de los linfocitos B. Esta traslocación significa que el gen del BCL2 está influenciado por potenciadores transcripcionales asociados con el locus pesado de la inmunoglobulina. Lo que da como resultado pues es la sobreexpresión de BCL2 antiapoptótico y mejora la supervivencia celular y la proliferación celular descontrolada en los centros germinales mediante pues, la sobreexpresión de esta proteína BCL2 antiapoptótica, confiriéndole pues mayor supervivencia a la célula mutada. ¿Cómo se van a presentar los pacientes? Generalmente ellos se van a presentar con una linfadenopatía difusa, indolora, pueden presentarse con hepatoesplenomegalia. Los pacientes generalmente van a estar asintomáticos, pero pueden presentar síntomas B, es un 10%, dependiendo obviamente del estadio clínico de la enfermedad. La enfermedad puede estar diseminada al momento de la presentación. Generalmente, como les había comentado, está muy asociado que tenga un involucro de la médula ósea hasta en un 70% al diagnóstico, y pues también pueden presentar una presentación extraganglionar, puede también presentarse con infiltración a piel, al tracto gastrointestinal, a anexos oculares, a mama, y en los casos en los que se encuentra una afectación al sistema nervioso central, generalmente estos pacientes al estudiarle pues van a tener mayor riesgo de transformación a un linfoma difuso de células grandes B. Estos generalmente tienen un grado histológico 3B. He comentado que la OMS clasifica a este linfoma folicular de acuerdo a su grado histológico. Estos grados histológicos pues van a estar definidos por la cantidad de centroblastos en los cortes histológicos. El grado 1 va a comprender de 0 a 5 centroblastos, el grado 2 de 6 a 15 centroblastos, el grado 3 van a tener más de 15 centroblastos, y se va a subdividir en 3A, que tiene predominio de centrocitos, o en 3B, en el que hay láminas de centroblastos. Es importante pues esta diferencia de grados histológicos, ya que el grado 3B del linfoma folicular es clínica y biológicamente más similar al linfoma difuso de células grandes B, y debe tratarse como un linfoma difuso de células grandes B. ¿Cuáles son los marcadores de superficie que va a expresar este linfoma? Pues va a expresar los antígenos de superficie de células PAM-B, que sería positivo para CD19, 20, 22 y 79, y pues van a expresar marcadores del centro germinal CD10, BCL2, BCL6, y no van a expresar pues CD5, 23, 11 ni CD43. Y una vez habiendo completado pues el diagnóstico y el protocolo de estadificación de estos pacientes, es importante realizar una valoración pronóstica para estratificar al paciente de acuerdo a su riesgo. Para esto pues nos ayudan distintas escalas que se han ido desarrollando conforme pues el conocimiento de esta patología. La primera escala, o la más conocida, es la escala FLIPI, que es el índice pronóstico pues del linfoma folicular. Se implementó en el 2004, y posteriormente hubo una modificación en el 2009
posterior a la era del rituximab, ¿no? La inicial incluía pues la edad, el estadio Ann-Arbor, la hemoglobina, la DHL y si tenía más de 5 afectaciones ganglionares. Y el FLIPI-2 pues incluye ya el nivel de beta 2 microglobulina, si la afectación ganglionar mide más de 6 centímetros, perdón, si ya tiene involucro de la médula ósea, la hemoglobina y pues la edad, ¿no? Y es porque es importante estratificar a los pacientes de acuerdo a estas escalas, identificar en qué grupo de riesgo están nuestros pacientes, pues porque la supervivencia global se ve muy afectada de acuerdo si el paciente es, por ejemplo, de bajo o de alto riesgo. Vemos que, por ejemplo, un paciente que se considera pues de bajo riesgo, su supervivencia global a 5 años pues es de 91%. En cambio, un paciente que tiene un FLIPI de alto riesgo, pues disminuye drásticamente esta supervivencia global hasta un 53% a los 5 años. Bueno, entonces como les había comentado, hay distintas escalas pronósticas. Una de las que recientemente se ha aprobado es esta M7 FLIPI. Esta se creó a partir de un análisis retrospectivo de un estudio que se llevó a cabo de mayo del 2000 a octubre del 2010, en donde se incluyó pues a pacientes que tenían diagnóstico de linfoma folicular. Se les hizo una secuenciación profunda de ADN para pues analizar retrospectivamente el estado mutacional de distintos genes que hubieran visto que le conferían pues una evolución o una supervivencia disminuida a los pacientes que tuvieran estos genes mutados. Estos se hicieron, perdón, en biopsias de pacientes con linfoma folicular y pues bueno, en estos pacientes se vio que los pacientes que se incluían dentro del grupo de alto riesgo, es decir, que tuvieran alguno de estos genes mutados, aparte de ya los scores clásicos de FLIPI y del estado funcional de acuerdo al ECOG, pues tenían una supervivencia libre de recaída inferior respecto al grupo pues de buen pronóstico. Aquí pues pueden ver la diferencia significativa de la supervivencia libre de enfermedad a comparación de los pacientes que no tenían, que tenían ya un FLIPI de alto riesgo, sin embargo, pues que no se les hubiera hecho este panel de genes mutados. Se ve que, por ejemplo, este que está en verde es el FLIPI clásico, ¿no? Entonces, si ya bien estaba dentro de los pacientes dentro del grupo de alto riesgo, el agregarle este perfil mutacional y el que tuviera la presencia de alguno de estos genes que les mostré previamente, pues disminuía aún más el porcentaje de supervivencia libre de recaída, ¿no? Y en un estudio, en una corte de validación de este score pronóstico, pues se vio que tenía un impacto significativo, superó por mucho al FLIPI convencional, esta escala pronóstica, y pues bueno, está aprobada para este tipo de pacientes. Bueno, y otra escala que igual ya se ha probado y se ha visto que es útil en la valoración de estos pacientes es la escala Prima-Pi. Esta se desarrolló pues ya en la era del rituximab, ¿no? Esta se evaluó posterior al estudio, a la publicación del estudio Prima, que posteriormente les comentaré más acerca de este estudio, pero bueno, pues ya incluyó a pacientes con, con tratamiento a base de rituximab y bueno, estos lograron encontrar que un marcador bioquímico importante para evaluar
el riesgo o estratificar el riesgo en estos pacientes era la beta 2 microglobulina y si tenían o no afectación de la médula ósea. Entonces, con niveles mayores a 3 de beta 2 microglobulina los estratificaron como un grupo de alto riesgo, menos de 3 en los pacientes de riesgo intermedio si tenían involucro de la médula y menos de 3 sin involucro de la médula ósea, pues de bajo riesgo. Este grupo logró identificar que era superior esta escala pronóstica a comparación de FLIPI, ya que no únicamente nos lograba determinar la supervivencia global en los pacientes con linfoma folicular, sino que también nos ayudaba a predecir el tiempo hasta la recaída de la enfermedad de acuerdo pues a este grupo de riesgo que se le haya estratificado. Entonces, como les comenté, pues ya está aprobada y también se puede hacer su uso al diagnóstico. Bueno, ¿por qué es tan importante estratificar el riesgo de los pacientes? Pues porque se ha visto que el marcador pronóstico más importante para la supervivencia global de estos pacientes es pues identificar a los pacientes que van a tener una progresión antes de los 24 meses. ¿Por qué? Porque se ha visto que justo este tiempo hasta la progresión, si es en menos de 24 meses, pues influye directamente en su supervivencia global. En los pacientes que no tienen una progresión dentro de los 24 meses, tienen una supervivencia global aproximada de un 97%, que pues es muy buena y es muy alta, ¿no? Y en los pacientes que se ha visto que tienen esta progresión dentro de este tiempo, pues se disminuye bastante hasta un 50%, por lo que es pues muy importante estratificar a los grupos de riesgo para ver si podemos identificar algún marcador clínico o bioquímico que logre identificar quiénes son los pacientes que tienen este riesgo de progresión antes de este tiempo de 24 meses, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para ver si hay distintas modificaciones al tratamiento en estos pacientes que nos eviten que tengan esa progresión dentro de este tiempo que son 24 meses. Hay pues muchas escalas y pues bueno, no son muy específicas, por lo que es muy importante que se sigan haciendo estos análisis de manera retrospectiva de distintos estudios, pues que se publiquen en pacientes con linfoma folicular, porque pues sería muy bueno lograr identificar de una manera más acertada pues estos pacientes que van a progresar, ¿no? La escala FLIPI, pues como ven, pues tiene no nos sirve mucho para identificar a estos pacientes, aproximadamente un 50%, y la escala M7 FLIPI pues aumenta un poquito más a más de 70, sin embargo pues igual tampoco no es la mejor escala para lograr identificar a estos pacientes, si bien es mejor y se ha demostrado ser superior que el FLIPI convencional, pues aún hay más escalas que están en proceso de desarrollo y que esperemos logren identificar pues este grupo selecto de pacientes que tienen pues una supervivencia global pues acortada. Algo que es muy importante en esta enfermedad y que les preocupa mucho a los pacientes es identificar con quién o a quién debemos de iniciarle un tratamiento. Como vimos o como les mencioné, que esta enfermedad pues se considera dentro de los linfomas indolentes o con una evolución pues un poco más crónica, pues hay que saber a qué pacientes sí son candidatos para iniciarles pues un tratamiento. Hay distintos criterios, pero los más usados en la práctica clínica pues son los criterios de Guelph del grupo francés y los criterios del grupo británico,
que identifican básicamente a los pacientes que tienen pues criterios para iniciar tratamiento. ¿Cuáles son los que incluyen estos? Pues son los más usados, son los de Guelph, que son los que les voy a mencionar. Todo paciente que tiene un ganglio o una masa extraganglionar, que generalmente puede ser como abdominal, de más de 7 centímetros, que tenga afectación de más de 3 regiones ganglionares y que cada una tenga un diámetro superior a los 3 centímetros, que el paciente tenga síntomas B, que tenga esplenomegalia, que tenga algún síndrome compresivo, derrame pleural, ascitis, que tenga afectación ya a la sangre periférica, o sea, que tenga una leucemización y que obviamente pues tenga citopenias periféricas. Esto ellos lo definen por tener una cifra de neutrófilos menos a 1000 y plaquetas inferiores a 100.000. Bueno, y aquí les resumo en este esquema de una manera pues aparentemente sencilla el tratamiento del linfoma folicular. Eh, el linfoma folicular, como ya les había mencionado, es pues un linfoma indolente, pero generalmente al momento del diagnóstico pues ya se encuentra en un estadio avanzado de la enfermedad. Como pueden ver el porcentaje, pues los pacientes hasta un 85% pues ya se encuentran en una etapa clínica pues avanzada y menos de un 15% tiene un estadio localizado. Si bien es un poco fácil este esquema, pues tiene su complejidad. El, el estadio localizado o el estadio clínico 1, es importante que estos pacientes, si logras identificar un paciente o diagnosticar un paciente en un estadio temprano localizado, sí, es muy importante poderle dar la radioterapia a estos pacientes, ya que incluso se ha visto que tienen más del 90% de probabilidad de tener una curación de la enfermedad. Entonces, en estos pues no hay pierde, les das la radioterapia. Se ha visto en estos pacientes que también se les puede dar radioterapia y rituximab y pues como les dije tienen altas tasas de curación, ¿no? Sin embargo, pues como les dije, la mayoría la vamos a encontrar en estadios avanzados. Aquí es donde entra a juego lo que les mencioné en la diapositiva previa. ¿Cuándo iniciar tratamiento en estos pacientes? Vamos a identificar a los pacientes si tienen síntomas de acuerdo a los criterios de Guelph o no. Entonces, con estos criterios vamos a identificar si el paciente tiene baja carga tumoral o alta carga tumoral. Si tienes un paciente con asintomático al diagnóstico, pero en un estadio o una etapa clínica avanzada, pues hay distintos tratamientos o distintas oportunidades de tratamiento que puedes hacer con este paciente. Lo que se ha conocido históricamente pues es el watch and wait y pues también darle monoterapia con rituximab. A los pacientes que ya tienen una etapa clínica avanzada, que tienen alta carga tumoral, pues se pueden beneficiar de distintos esquemas de tratamiento con rituximab y pues el mantenimiento en base a su respuesta con rituximab. Ya les iré comentando más adelante sobre estos pacientes y los distintos esquemas. Ahorita quisiera que nos empecemos a enfocar en este grupo de pacientes que al diagnóstico están asintomáticos o tienen baja carga tumoral, sin embargo pues son un estadio clínico avanzado. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en este grupo selecto de pacientes? Bueno, y justo con este tipo de pacientes es un poco difícil lograr a veces explicar esta modalidad de tratamiento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay varios estudios que nos dicen que esta sería la actitud correcta, es decir,
que seguir estos pacientes sin darles tratamiento es una modalidad adecuada porque pues se ha visto que no hay ningún tipo de tratamiento que modifique la evolución de la enfermedad cuando se diagnostica en estas etapas clínicas tempranas. En esta etapa clínica, perdón, que pues están asintomáticos y por lo tanto pues se reserve este tratamiento para cuando ya sea necesario, es decir, cuando ya presente la sintomatología, cuando progrese. Sin embargo, pues bueno, con la introducción del rituximab, pues esto se cuestionó, ya que bueno, se cuestionó si, bueno, ya hay un medicamento que no es quimioterapia y que no le va a conferir la toxicidad relacionada a la quimioterapia, ¿por qué pues no ofrecérselo a los pacientes en lugar de esperar y ver a que progresen, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos estudios, como pueden ver en este esquema que les puse aquí. Pueden observar la diferencia entre el watch and wait, que es el que está en una línea azul, y las líneas amarillas verde y rojo, que son las distintas modalidades de tratamiento con rituximab en estos pacientes, en donde, como pueden ver, pues no hay una diferencia significativa en la supervivencia global de los pacientes, por lo que pues sigue siendo una modalidad adecuada de tratamiento. Sin embargo, pues bueno, hay que ser muy cautelosos y muy estrictos en el seguimiento y la vigilancia de estos pacientes, citarlos cada 3 meses con laboratorios, una adecuada exploración clínica para identificar cuándo ya se tiene que iniciar el tratamiento. Bueno, ya les mencioné sobre la modalidad de tratamiento de Watch and Wait versus darles un esquema de inducción con rituximab. Ahora, otra de los conflictos es si a los pacientes que se les dio inducción con rituximab, si estos deben recibir una terapia de mantenimiento o si únicamente se les debe manejar con esquemas de retratamiento cuando sea necesario, ¿no? Entonces se hizo este ensayo, el ensayo RESORT, que como objetivo pues tenía determinar si la estrategia de tener un mantenimiento proporcionaba un control superior de la enfermedad en comparación con una estrategia de retratamiento justo en este grupo de pacientes con linfoma folicular con baja carga tumoral. Entonces, los datos de este ensayo indican que pues una estrategia de retratamiento utiliza pues menos rituximab y proporciona un control de la enfermedad comparable al de la terapia de mantenimiento. Su objetivo principal fue evaluar la supervivencia libre de fallo y en esta pues se vio que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre dar una terapia de retratamiento versus una terapia de mantenimiento. Otro de los objetivos secundarios que se vieron en este ensayo pues fue evaluar el tiempo hasta la primera terapia citotóxica de estos pacientes. En estos sí se observó una diferencia estadísticamente pues significativa a favor de darles una terapia de mantenimiento. Como pueden ver, aquí los pacientes que se les dio una terapia de mantenimiento son los que están en el color azul y los del esquema de retratamiento son los del esquema amarillo. Los pacientes que se les dio un primer ciclo de mantenimiento o de retratamiento, perdón, tuvieron unas tasas de respuesta a la primera y el segundo ciclo de 61%, y tuvieron una duración de respuesta de entre 12 a 18 meses. Esto porque tuvieron porque nos limita un poco este estudio a ver por qué tuvieron tan buena respuesta estos pacientes, fue porque a los únicos pacientes que se les incluyó para tener este esquema de retratamiento con rituximab son a los que al diagnóstico que se les dio una terapia de inducción, a los que se incluyó fue a los que sí hayan tenido respuesta a rituximab, o sea,
no se incluyó a los que no hayan tenido respuesta. Por lo tanto, pues esto sí no es como que muy valorable de este estudio, pero bueno, se ve que a pesar de tener un segundo o tercer ciclo de rituximab, siguen teniendo tasas de respuesta adecuadas y que no cambian entre el primer ciclo o segundo o tercer ciclo. Otra de las cosas que podemos sacar de conclusión de este estudio es que pues justo esto, ¿no? Que se ve que siguen teniendo una respuesta a pesar de tener ciclos de retratamiento. Entonces, ¿qué se puede concluir? Que los pacientes no, que el implementar este esquema de retratamiento no significa que vaya a haber una resistencia o que se puede desarrollar una resistencia al tratamiento con rituximab. No hay no acelera el desarrollo de clones resistentes a rituximab y de igual manera en estos pacientes pues no se ve que haya una relevancia pues significativa en el desarrollo de infecciones, es decir, nosotros podemos darle una terapia de mantenimiento versus un retratamiento y de todos modos los pacientes al tener mayor dosis de rituximab por ejemplo, en un esquema de mantenimiento no significa que van a tener mayor riesgo de infecciones. No va por ahí nuestra decisión de dar un mantenimiento o no. En lo que sí se ve que impacta pues importantemente es en el gasto para pues, el hospital que esté tratando. Obviamente, el dar una terapia de mantenimiento a 2 años con rituximab pues podría pues elevar el costo significativo pues del tratamiento de estos pacientes. Pero como pueden ver, pues puedes o no dar esquema de mantenimiento y de todos modos tu paciente va a seguir respondiendo si sí tuvo respuesta a la terapia de inducción con rituximab y pues nada más habría que tener en cuenta que sí se vio que tiene mejor que retrasa más la necesidad de una quimioterapia o de progresión el dar una terapia de mantenimiento versus dar una terapia pues de retratamiento. Bien, como les había mostrado en el esquema previo, ahora en pacientes que tienen un estadio avanzado y que tienen datos clínicos de actividad tumoral, ¿cuál es el esquema de tratamiento indicado en estos pacientes? Les mencioné que, pues bueno, desde hace más de 20 años, la inclusión del rituximab en esta enfermedad, pues revolucionó la respuesta o la sobrevida que se tenía de estos pacientes, ¿no? Hay distintas publicaciones, distintos estudios en los que se ha añadido el rituximab a distintos esquemas de quimioterapia que si bien todos nos demuestran pues lo mismo, el añadir el rituximab mejora las tasas de respuesta, prolonga el tiempo libre de progresión y mejora la supervivencia global de estos pacientes, por lo que sigue siendo el tratamiento pues de primera línea, agregar esta anticuerpo monoclonal a la quimioterapia, no dar inmunoquimioterapia. Bien, lo que no se sabe es qué esquema de quimioterapia es mejor que otro. Si hay algún tipo de paciente que se va a beneficiar más de un esquema que de otro. Y pues por esto se han hecho distintos estudios para comparar pues las respuestas eh, de distintos esquemas, ¿no? De quimioterapia. Hay muchos estudios, sin embargo, pues aquí le resumo algunos de los datos importantes de los esquemas que yo revisé. El R-CHOP es mejor que el RCBP. La diferencia en estos esquemas principalmente es que
pues el RCBP no lleva antracíclico y el R-CHOP sí. Sin embargo, pues se ha visto que el R-CHOP tiene mejor respuesta, tiene una mejor sobrevida libre de progresión, una supervivencia global. El R-CHOP es mejor en pacientes que se estratifican como pacientes de alto riesgo. No se recomienda el uso de fludarabina, ya que le confiere una mayor toxicidad hematológica y el mayor riesgo de desarrollar segundas neoplasias. Se ha evaluado el uso de R-bendamustina en pacientes que sobre todo no quieres utilizar antracíclico por alguna indicación en específico y se ha visto que este esquema es tan eficaz como el esquema clásico con R-CHOP. Tiene buenas respuestas, tiene una tasa de sobrevida libre de progresión adecuada y pues le confiere menos cardiotoxicidad, ¿no? Sin embargo, pues ninguno de estos distintos esquemas ha demostrado que tengan ventajas en la supervivencia global de los pacientes con esta enfermedad, por lo que no hay un estándar fijo de tratamiento. Nosotros debemos individualizar a cada paciente, ver si consideramos que nuestro paciente nos va a tolerar ciertas toxicidades, si es candidato a recibir cierto esquema y pues pautar en base a cada paciente, individualizar en cada paciente qué esquema vamos a decidir tomar con este paciente. Aquí les pongo este esquema que está publicado pues en el ensayo FOL 05, que es básicamente donde saqué las conclusiones de la diapositiva previa, ¿no? Que les comenté que el R-CHOP pues es mejor que el RCBP, ya que tiene pues mejores tasas de sobrevida libre de progresión. Lo que está en amarillo es el CHOP versus el azul, que es el RCBP. Tiene de igual manera una mejor supervivencia libre libre de fallo. Y como pueden ver, pues los esquemas con rituximab y fludarabina, perdón, es equiparable con R-CHOP. Sin embargo, pues en este esquema, en este ensayo, pues se vio que tenían mayor toxicidad hematológica los pacientes a los que se les dio este esquema de tratamiento. Sin embargo, como pueden ver en este esquema, pues aquí es lo que les menciono, ¿no? O sea, ninguno de estos esquemas ha mostrado que tenga ventajas uno sobre otro en la supervivencia global. Entonces, como les comenté, pues hay que individualizar a cada paciente y ver cuál esquema es mejor para qué tipo de paciente cuando tengamos que iniciar el tratamiento. Al día de hoy, pues también están surgiendo esquemas sin quimioterapia. Este estudio que les pongo aquí, el estudio Relevance, compara el recibir rituximab más lenalidomida como terapia de inmunomodulación versus rituximab con quimioterapia o bueno, inmunoquimioterapia, ¿no? Como pueden ver, las tasas de respuesta pues no son estadísticamente significativas, así como la supervivencia libre de progresión, perdón. Por lo que veamos que pues también existe la posibilidad de tratar a los pacientes sin quimioterapia. eh, Sin embargo, pues bueno, este estudio lo que planteó su endpoint primario pues fue demostrar la superioridad a la inmunoquimioterapia. Por lo que pues este estudio no fue estadísticamente significativo, perdón, y pues bueno, sigue siendo la inmunoquimioterapia la terapia estándar de primera línea. Sin embargo, pues no hay que dejarlo a un lado, hay que dejar abierto que se puede utilizar en pacientes que no se puede implementar el uso de quimioterapia o pues para valorar el desarrollo de nuevos esquemas que sí puedan ser comparables e incluso que tengan mayor superioridad versus la inmunoquimioterapia. Bueno, ¿cómo podemos seguir mejorando los resultados o las tasas de respuesta de nuestros pacientes? Inicialmente pues se les daba únicamente los 6 ciclos o los 8 ciclos de quimioterapia dependiendo del esquema que hayamos implementado en nuestros pacientes y posteriormente pues se dejaba en observación al paciente.
Sin embargo, pues ya en la era de rituximab entró la duda si tenían beneficios sobre dar una terapia de mantenimiento con rituximab o pues dejar en observación, ¿no? Por lo que se decidió desarrollar este estudio por el grupo francés, este estudio llamado PRIMA, para evaluar el impacto de la terapia con rituximab en la terapia de inducción de primera línea con R-CHOP, así como agregarlo al mantenimiento. Se les dio mantenimiento de 2 años con rituximab. Y aquí pueden ver los resultados de este estudio. Pueden ver impresionantemente los resultados positivos de dar una terapia de mantenimiento con rituximab. A los 10 años, una supervivencia libre de progresión aproximadamente del 50%. Y bueno, ven que pues la mediana de supervivencia libre de progresión de 4 años en los pacientes a los que únicamente pues se les dejó una observación. Por lo que pues bueno, está totalmente indicado dar una terapia de mantenimiento con rituximab. Y bueno, ahora pues se ha intentado cambiar el anticuerpo monoclonal. Se han hecho distintos estudios. Uno de los anticuerpos aprobados y que más ha tomado importancia pues es el uso de obinutuzumab, en donde se decidió comparar los esquemas de inmunoquimioterapia con obinutuzumab versus pues rituximab, ¿no? Que ya era ampliamente conocido sus respuestas y en pacientes que previamente no habían sido tratados y que se les diera pues esquema de primera línea, ¿no? En estos pacientes se vio que mejora la sobrevida libre de progresión, es decir, pues retrasa importantemente la progresión de la enfermedad. De modo que pues si ya vimos que el estudio PRIMA, que en este estudio, en el estudio PRIMA, la mediana de supervivencia era de 10 años, pues con este estudio pasaríamos a incrementar aún más este retraso de la progresión de la enfermedad. Y bueno, lamentablemente, independientemente de que haya buenos respondedores y que generalmente esta patología pues sea indolente y tenga altas tasas de respuesta, va a haber pacientes que no se comporten de esta manera. Como pueden ver en estos esquemas, independientemente de que los pacientes reciban R-CHOP o reciban bendamustine rituximab o reciban una terapia de mantenimiento con rituximab, se ha observado en todos estos estudios y pues en demás estudios que aproximadamente 20% de los pacientes van a recaer de manera temprana independientemente del tratamiento que se les haya indicado. Y como les había mencionado inicialmente en la charla, pues el marcador pronóstico más importante que impacta directamente en la supervivencia global de los pacientes es justo esta recaída temprana. Bueno, ¿qué opciones terapéuticas les podemos dar o le podemos ofrecer a los pacientes con linfoma folicular en recaída o en recurrencia? Es un poco complejo esta área, ya que, bueno, se ha visto que en los pacientes que tuvieron una primera recurrencia, disminuyen significativamente pues, las tasas de respuesta de los pacientes. O sea, es decir, que si inicialmente podías tener una tasa de respuesta aproximada de un 80%, el tener una primera recurrencia pues disminuye hasta un 60% y una segunda recurrencia disminuye hasta menos de un 30%. Entonces es muy difícil tratar a estos pacientes con recurrencias. Se ha visto que algo que se puede implementar es, pues obviamente los pacientes que no se les dio rituximab, pues ofrecerles el tratamiento con rituximab. En pacientes que no respondieron a rituximab y que tienes la posibilidad de darles obinutuzumab,
pues darles obinutuzumab. Sin embargo, sabemos que es algo que pues probablemente en nuestro medio no sea accesible, ¿no? También se ha visto que en los pacientes que son doble refractarios, es decir, que tuvieron refractariedad a la quimioterapia y que tuvieron refractariedad al uso de rituximab, se les puede ofrecer idelalisib. Estos pacientes se ha visto que tienen una tasa de respuesta aproximada de un 50%. Sin embargo, pues la duración de la supervivencia libre de progresión pues es corta, les dura aproximadamente de 11 a 14 meses. Y pues obviamente, y de igual manera, pues no está muy accesible para todos, para los distintos centros, ¿no? Otro de los esquemas que se les puede ofrecer a los pacientes es darle nalidomida con rituximab. Sin embargo, pues igual, la tasa de respuesta no es muy alentadora. Hay distintos medicamentos ya, dianas terapéuticas, sobre todo en pacientes que tienen mutaciones genéticas dirigidas, que se les puede dar, simplemente pues igual no están al alcance de todos. Y pues hay distintos ensayos clínicos a los que se puede tratar de integrar a los pacientes. Otra de las cosas que se ha visto que se les puede ofrecer, sobre todo los pacientes que tienen una recaída temprana, que serían los que les mencioné al inicio de la charla, los POD24, es decir, que progresan dentro de los 24 meses del tratamiento, es ofrecerles el beneficio de darles un trasplante autólogo. Sobre todo obviamente en pacientes pues jóvenes, y por jóvenes se refiere a menos de 65 a 70 años y que obviamente tengan un ECOG adecuado. En estos pacientes se ha visto que mejora su supervivencia y pues que es mejor ofrecerlo que pues no ofrecerlo, ¿no? Sin embargo, pues les menciono, es muy complejo tratar un linfoma folicular en recaída, recurrente, y pues obviamente aún más complejo cuando son refractarios a distintas líneas de tratamiento y al rituximab. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues el linfoma folicular es una enfermedad heterogénea. Es muy importante definir o estratificar a nuestro paciente en los distintos grupos de riesgo. Independientemente del tratamiento que les demos a los pacientes, hasta 20% progresan de manera precoz, por lo que es muy importante identificar este grupo de pacientes. No existe un tratamiento de primera línea estándar. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta, hay que tratar de manera muy oportuna a los pacientes que se diagnostican en estadios localizados, ya que con el rituximab y la radioterapia tienen hasta más de 90% de éxito o de tasa de curación. Y a los pacientes que tienen un estadio avanzado, pues si no tienen sintomatología, pues recordemos que les podemos ofrecer la terapia de watch and wait o ofrecerles rituximab con mantenimiento. Y pues bueno, las distintas esquemas de tratamiento que les mencioné para los pacientes que están sintomáticos y que se les tiene que iniciar terapia. Sin embargo, recordando que no hay un tratamiento de primera línea estándar. Tenemos muchas opciones y que obviamente al ser complicado el dar segundas líneas de tratamiento cuando hay una progresión o una recurrencia, múltiples opciones son válidas en el tratamiento de los pacientes en recaída. Bueno, pues eso sería todo por mí. Espero hayan entendido la charla, les haya agradado y pues bueno, cualquier duda pues estaremos al pendiente en el foro de discusiones. Bye.